Un empresario divorciado llevó a su empleada doméstica a una cena de negocios, pero lo que ella hizo cuando llegó allí dejó a todos los invitados en shock. María López sentía el nerviosismo recorrer su cuerpo mientras se acercaba a las imponentes puertas de la mansión de Marcos Morales. La propiedad era una expresión de riqueza y poder. Altos muros, cámaras de seguridad discretamente posicionadas y un jardín meticulosamente cuidado que se extendía como una alfombra verde hasta la entrada principal. Era su primer día de trabajo y sabía que necesitaba impresionar. Al entrar, María fue recibida por Sandra, la ama de llaves, una mujer rígida de mirada atenta que se aseguró de explicar sin rodeos las reglas de la casa. Marcos Morales, el jefe, era un hombre de temperamento difícil, extremadamente exigente con sus empleados y esperaba nada menos que la perfección. María, acostumbrada a los desafíos, simplemente asintió con la cabeza. Había algo en su postura que transmitía confianza, un brillo en los ojos que la diferenciaba de los demás. A lo largo del primer día, María percibió rápidamente las dinámicas internas de la mansión. Cada empleado parecía caminar en puntas de pie, cuidadosos de no atraer la ira de Marcos, quien lo supervisaba todo a distancia, como un halcón al acecho de cualquier error. María, sin embargo, no se dejaba intimidar. Realizaba su trabajo con precisión y un toque de perfeccionismo que poco a poco comenzó a llamar la atención de los demás. Sus acciones se regían por un fuerte sentido de ética y compromiso. Para María, un trabajo bien hecho era la única opción. Marcos, un hombre de mirada fría y siempre con un traje impecable, observaba a María con una curiosidad discreta. Notaba que, a diferencia de los otros, ella no se encogía ante su presencia. Se movía por la casa con la seguridad de quien sabe lo que está haciendo, sin necesidad de ser constantemente orientada. Esto le agradaba, aunque nunca lo mostrara abiertamente. María también percibió las miradas de Marcos, pero no se dejaba afectar. Para ella, él era solo otro jefe difícil de complacer, y complacer era algo que ella hacía con maestría. Conforme pasaban los días, María se acercó a los otros empleados, creando lazos y descubriendo historias. Estaba Gloria, la cocinera experimentada que conocía a Marcos desde los tiempos en que aún estaba casado. Gloria contaba que Marcos había cambiado mucho desde el divorcio, volviéndose aún más exigente y amargo. También estaba Pablo, el jardinero, quien a menudo se quejaba de la falta de reconocimiento y del peso de trabajar para alguien tan implacable. La presencia de María, sin embargo, comenzó a causar cierta incomodidad entre ellos. Su habilidad para ejecutar las tareas con perfección y su tendencia a querer hacer siempre más de lo necesario creaban una comparación inevitable, generando tensiones y celos velados. María, aunque percibía la resistencia creciente de sus colegas, continuaba a su ritmo. Creía que su esfuerzo sería reconocido, aunque eso la colocara en una posición incómoda con los demás. La ama de llaves, Sandra, tampoco era fanática del estilo de María, frecuentemente observándola con ojos críticos, buscando algún desliz que pudiera ser reportado a Marcos. Un día, mientras organizaba la oficina de Marcos, María encontró un documento olvidado sobre la mesa. Era una correspondencia de un abogado recordando la finalización del proceso de divorcio de Marcos. Junto al documento había una foto antigua, arrugada, de Marcos con una mujer y un niño pequeño. María reconoció de inmediato la mirada fría y distante de Marcos. Pero esta vez había algo más allí. Una tristeza profunda, un vacío que no esperaba encontrar. El divorcio, que María supo era un tema tabú en la mansión, había dejado claramente profundas marcas en Marcos. Guardando cuidadosamente el documento y la foto, María reflexionó sobre lo que había descubierto.
Esa pequeña grieta en la armadura de Marcos revelaba un lado humano que nadie parecía conocer o comentar. En lugar de compartir su descubrimiento con los otros empleados, María decidió mantener la información para sí misma. Tal vez, pensó, ese conocimiento podría ayudarla a entender mejor el comportamiento de Marcos, o tal vez podría ser útil en el futuro de alguna forma. Por ahora, sin embargo, decidió no usar eso para acercarse al jefe o buscar ventaja. Era solo otro rompecabezas para María, una pieza importante en su camino para entender las complejidades de esa mansión y de su dueño. A medida que terminaba el día, María se retiró a su habitación simple en la mansión, reflexionando sobre su nueva vida y los desafíos que estaban por venir. Sabía que no sería fácil, pero con cada día que pasaba, se sentía más determinada a hacer que valiera la pena. Después de todo, María no era solo una empleada común. Era alguien que, aunque no lo supiera, estaba a punto de cambiar no solo su propia vida, sino también la de todos a su alrededor. Los días en la mansión de Marcos Morales comenzaban temprano y terminaban tarde. María López, ahora familiarizada con la rutina de la casa, pronto se dio cuenta de que allí no había espacio para errores. Marcos, un perfeccionista hasta el último cabello, se aseguraba de supervisar cada detalle del funcionamiento de la mansión. Le gustaban las cosas a su manera y cualquier desviación de sus expectativas era motivo para una reprimenda inmediata. Para María, el desafío era mantener el equilibrio entre satisfacer las demandas imposibles de Marcos y mantener un mínimo de armonía con los demás empleados. Marcos era una presencia constante, aunque muchas veces invisible. Pasaba gran parte del tiempo en su oficina, participando en interminables reuniones por video y lidiando con lo que parecía ser una infinidad de problemas corporativos. Aún así, encontraba tiempo para supervisar a los empleados, exigiendo que todo estuviera impecable. Bastaba una mota fuera de lugar para que Marcos convocara una reunión de emergencia, descargando su frustración sobre todos. Y mientras él señalaba fallos y desorganización, la tensión en la casa solo aumentaba. María, con su mirada atenta y dedicación, rápidamente se destacó entre los empleados. Siempre era la primera en llegar y la última en irse, revisando cada tarea y asegurándose de que nada pasara desapercibido. La ama de llaves, Sandra, aunque aún desconfiada de las intenciones de María, no pudo dejar de reconocer su eficiencia. Los otros empleados, que inicialmente la veían con desdén, comenzaron a valorar su disposición para ayudar y su espíritu de liderazgo. Cierto día, mientras ayudaba a Ana, la cocinera de la casa, María escuchó historias de los tiempos antiguos, cuando la mansión aún era un hogar feliz. Ana hablaba sobre el matrimonio de Marcos y cómo solía ser un hombre más ligero, casi irreconocible en comparación con el jefe que conocían ahora. «Era sonriente, ¿sabes?», dijo Ana mientras cortaba vegetales. «Ahora solo parece importarle el trabajo y controlar todo. Nadie nunca es lo suficientemente bueno». Pablo, el jardinero, asintió con la cabeza. «Nos ve como piezas de una máquina, nada más. No hay espacio para errores, para descanso. Y parece que cada día se vuelve más rígido». María escuchaba atentamente, juntando las piezas del rompecabezas que era Marcos Morales. Sabía que el peso de las expectativas no recaía solo sobre ella, sino sobre todos los que trabajaban allí. Cada empleado tenía su historia, sus frustraciones, pero una cosa era cierta. Todos sentían la opresión de un jefe que exigía perfección sin dar nada a cambio. A pesar de la presión, María se mantenía firme. Ajustaba sus tareas para cumplir con los altos estándares de Marcos, y su atención a los detalles comenzaba a ser notada. Marcos, aunque raramente elogiaba a alguien, comenzó a percibir que María hacía la diferencia en la mansión. No solo cumplía con sus obligaciones, sino que también
tomaba la iniciativa de mejorar los procesos, organizando mejor el espacio e incluso sugiriendo pequeños cambios que, al final, agradaban a Marcos, aunque él no lo admitiera abiertamente. Sin embargo, el estrés del trabajo comenzó a pesar sobre María. En un día particularmente difícil, cuando una entrega importante se retrasó y Marcos estaba más impaciente que nunca, María cometió un error. Un pequeño desliz en la organización de la sala que normalmente pasaría desapercibido, pero no ese día. Marcos, al notar que uno de los cojines estaba fuera de lugar, convocó a todos los empleados para una reunión de última hora en la sala principal. Estaba visiblemente irritado y su voz resonaba por la sala mientras criticaba lo que llamó falta de compromiso con la perfección. Sus ojos se fijaron en María y no escatimó palabras al criticar su falla. La sala quedó en silencio absoluto, con los empleados mirándose nerviosos, esperando que el momento terminara. Pero María, a diferencia de lo que Marcos esperaba, no bajó la cabeza. Con un tono firme, María se defendió. «Señor Marcos, entiendo que espera perfección, y todos nosotros aquí nos esforzamos por alcanzar eso diariamente. Pero un pequeño error no define nuestro trabajo. Somos seres humanos, no máquinas, y estoy segura de que, a pesar de este desliz, mantuvimos el estándar que usted espera». La sala quedó en un silencio aún más denso. Los otros empleados apenas podían creer lo que veían. María había enfrentado a Marcos y lo había hecho con una calma impresionante. Marcos, por un momento, pareció no saber cómo responder. Estaba acostumbrado a ver a sus empleados encogerse ante sus críticas, pero María mantenía una mirada firme, sin trazas de miedo. Marcos finalmente rompió el silencio, murmurando algo sobre esperar más atención en los próximos días, y despidió a todos con un gesto irritado. Pero algo había cambiado. Marcos, mientras regresaba a su oficina, no podía sacar de su mente la postura de María. Ella era diferente, y aunque no quisiera admitirlo, la fuerza de ella al defenderse lo había sorprendido. Por primera vez, Marcos comenzaba a ver a María como más que solo una empleada. Ella tenía una presencia y una fuerza que él no esperaba, y eso despertó algo en él. Tal vez curiosidad o incluso una admiración silenciosa que no estaba dispuesto a reconocer. María, por su parte, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que enfrentar a Marcos no era algo que todos hacían, pero sentía que era lo correcto. Mientras los otros empleados comentaban en voz baja sobre lo ocurrido, algunos con sonrisas de aprobación, María volvió al trabajo con la misma determinación de siempre, pero con una nueva certeza. No era solo una más en la mansión. María estaba allí para hacer la diferencia, incluso si eso significaba enfrentar a un jefe difícil y un entorno hostil. La presión de trabajar para Marcos continuaba, pero María sabía que, de algún modo, estaba moldeando su propio camino, y eso era suficiente para mantenerla firme. La mansión estaba en un frenesí inusual. Los empleados corrían de un lado a otro, ajustando los últimos detalles para un gran evento que se aproximaba. Una cena de negocios que podría definir el futuro de Marcos Morales y su empresa. El inversor José Germano, una figura influyente y de difícil acceso, finalmente había accedido a una reunión presencial. Marcos sabía que debía impresionar. Este era uno de esos momentos en los que cualquier error podría costar millones. Marcos, impecablemente vestido, con una mirada más afilada de lo habitual, ya había planeado cada segundo de la cena. Sin embargo, había un problema. Para causar una buena impresión en José Germano, que valoraba los valores familiares y la estabilidad, Marcos necesitaba una esposa a su lado. En los días previos al evento, exploró todas las alternativas posibles, contactos antiguos, amigas de confianza e incluso intentos con agencias especializadas en acompañantes para eventos.
pero ninguna solución parecía adecuada y el tiempo se agotaba. Con el reloj en su contra y cada opción desvaneciéndose, Marcos se vio sin salida. Fue entonces cuando, en un destello de desesperación, pensó en María. Ella, con su habilidad de adaptación, inteligencia y presencia impactante, podría ser la solución improvisada a su crisis. Sin embargo, la idea de pedirle eso a María no le agradaba. No era típico de Marcos involucrar a sus empleados en asuntos tan personales, pero las circunstancias lo forzaban a tragarse su orgullo. María estaba en medio de sus tareas cuando Marcos la llamó a la oficina. Al entrar, notó el aire de urgencia en el rostro de Marcos. Él vaciló por un instante, pero sin rodeos explicó la situación. María escuchó atentamente, su semblante inalterado, mientras Marcos hacía la inusual propuesta, que ella se hiciera pasar por su esposa durante la cena con José Germano. María se sorprendió, sin saber si debía sentirse halagada u ofendida. Marcos enfatizó la importancia del evento y la necesidad de parecer un hombre estabilizado y en sintonía con los valores que José Germano admiraba. María, aún procesando la propuesta, inicialmente se negó. Se sentía incómoda con la idea de involucrarse en una farsa para impresionar a un inversor, algo que iba en contra de su sentido de integridad. Sin embargo, Marcos, visiblemente tenso, prometió un aumento sustancial y otras ventajas si aceptaba el desafío. Además, María vio una oportunidad de salir un poco de la sombra de empleada y tal vez probar su valor de una manera inesperada. Tras un breve momento de reflexión, María aceptó. La decisión la sumergió en un torbellino de preparativos, vestidos, peinados, modales y etiqueta que necesitaban ser ensayados a la perfección en un tiempo cortísimo. Sandra, la ama de llaves, se mostró reacia a ayudar, pero cedió al ver la seriedad de Marcos sobre el asunto. Ana, la cocinera, ayudó con consejos sobre etiqueta y comportamiento mientras María intentaba adaptarse al papel que asumiría esa noche. El nerviosismo era palpable y María sabía que tendría que desdoblarse para cumplir con las expectativas de Marcos y al mismo tiempo no perderse en medio de la farsa. La noche de la cena, María estaba deslumbrante. El vestido elegido era elegante, resaltando su postura confiada, y el maquillaje discreto pero impecable daba el toque final. Marcos, al ver la lista, no pudo esconder la sorpresa. María estaba irreconocible, no solo por la apariencia, sino por la manera en que se comportaba, con la clase de alguien que parecía pertenecer a ese mundo. Al llegar al restaurante, el ambiente era sofisticado y opulento, propio para un encuentro de negocios de alto nivel. José Germano ya los esperaba, un hombre de mediana edad, de presencia fuerte y mirada analítica. María, a pesar del nerviosismo, lo saludó con la misma seguridad que siempre había mostrado en su trabajo. José, por su parte, pareció impresionado desde el inicio por la naturalidad con la que ella se presentó. Conforme la cena avanzaba, María se fue soltando. Cuando la conversación migró hacia los negocios, Marcos intentó tomar el control, guiando los temas hacia áreas que favorecieran a su empresa. Sin embargo, María, instigada por algunos comentarios de José, no pudo resistirse y comenzó a participar más activamente. Comentó sobre tendencias del mercado, estrategias de marketing e incluso sugirió algunas ideas innovadoras que podrían beneficiar a la empresa de Marcos. Poco a poco, fue revelando su formación en administración de empresas, algo que Marcos no había previsto ni explorado. José Germano, inicialmente reservado, comenzó a prestar cada vez más atención a María. Se mostraba genuinamente interesado en sus opiniones y en poco tiempo María acaparó los reflectores. No era solo una presencia decorativa al lado de Marcos, era una mujer articulada, con ideas profundas y una visión aguda sobre el mundo de los negocios. Marcos,
que hasta entonces estaba acostumbrado a controlar todas las conversaciones, se vio relegado a un segundo plano. A medida que la cena se desarrollaba, José se mostraba cada vez más impresionado con María, mientras Marcos observaba en silencio intentando mantener una sonrisa forzada. Cuando el inversor mencionó un desafío específico que su propia empresa enfrentaba, María ofreció una solución que lo dejó boquiabierto. Era el tipo de perspicacia que esperaba de un líder, no de una acompañante. La cena terminó con elogios efusivos de José para María, quien se despidió con la misma clase con la que había llegado. En el coche de regreso, el silencio entre Marcos y María era pesado. Marcos estaba claramente incómodo, su expresión endurecida mientras sujetaba el volante con fuerza. Finalmente estalló. «Fuiste demasiado lejos, María. Esto no era sobre ti». María, sin perder la compostura, respondió: «Hice lo que pensé que era mejor para impresionar al inversor como me pediste. Si fui más allá, fue porque sé de lo que soy capaz. Tal vez deberías aprovechar eso en lugar de incomodarte». Marcos no respondió, pero estaba claro que por primera vez había perdido el control de una situación que había planeado meticulosamente. Esa cena, que debía ser sobre reafirmar su estatus e influencia, terminó convirtiéndose en el escenario para que María brillara. Y aunque no quisiera admitirlo, algo dentro de él sabía que María había cambiado el juego, y que tendría que lidiar con eso de ahora en adelante. María se sintió furiosa no solo con Marcos, sino consigo misma por haber creído que podría hacer la diferencia. Ahora María se encontraba de vuelta al punto de partida, pero con una sensación amarga de injusticia. En los días que siguieron, comenzó una búsqueda exhaustiva de un nuevo empleo. Tocó puerta tras puerta, enfrentando miradas desconfiadas y rechazos fríos. En cada casa que visitaba, las respuestas eran siempre las mismas. «Lo siento, ya tenemos a alguien», o «no estamos necesitando por el momento». María, que siempre se había enorgullecido de su determinación, se sentía cada vez más abatida. Ella, que había sido empleada de una de las mansiones más imponentes de la ciudad, ahora luchaba por encontrar cualquier oportunidad. El prejuicio y la desconfianza eran visibles en los rostros de las personas, y con cada rechazo la sensación de fracaso se volvía más intensa. Sin embargo, incluso con el desánimo creciente, María se negaba a rendirse. Sabía que su competencia valía más que todas las puertas cerradas que encontraba. Después de días de búsqueda infructuosa, María se topó con una casa que llamó su atención. Era un hogar más simple, pero bien cuidado, con un jardín modesto, pero florido. Había algo acogedor en esa residencia, algo que contrastaba con la frialdad y la grandiosidad de la mansión de Marcos. María, tratando de mantener viva la esperanza, tocó el timbre. El sonido reverberó por el silencio de la calle, y ella esperó, tratando de contener la ansiedad. Para su sorpresa, quien atendió la puerta fue José Germano. María se quedó momentáneamente paralizada, incapaz de disimular el choque. José, igualmente sorprendido, la reconoció de inmediato. «María, ¿qué haces aquí?», preguntó, con la curiosidad evidente en su voz. María, aún algo vacilante, trató de explicar de forma sencilla. «Estoy buscando trabajo», dijo, intentando mantener la dignidad a pesar de la situación. Pero José, percibiendo la profundidad de la historia detrás de ese encuentro, la invitó a entrar. Sentados en la sala de estar, María finalmente se desahogó, revelando toda la verdad sobre la cena. Contó cómo Marcos la había despedido después del evento, explicando la trama para impresionar a José con una esposa falsa. José, mientras escuchaba atentamente, no podía esconder su perplejidad. Sacudía la cabeza, incrédulo ante la falta de ética y el comportamiento impulsivo de Marcos. No tenía idea de que todo aquello era una farsa,
confesó José con un tono de voz cargado de decepción. Pero María, brillaste esa noche. No fue por Marcos que me impresioné, fue por ti. María, que hasta entonces se había contenido para no mostrar debilidad, sintió un atisbo de esperanza con las palabras de José. Era la primera vez desde el despido que alguien reconocía su valor. José, tras una breve reflexión, tomó una decisión que cambiaría el curso de esa historia. María, no vas a seguir tocando puerta tras puerta. Vi tu potencial y sé que mereces más que esto. Quiero que te quedes aquí. Vamos a encontrar una forma de trabajar juntos. María, sin palabras, aceptó la oferta con una mezcla de alivio y gratitud. Finalmente sentía que, a pesar de todo, había un nuevo camino abriéndose. José no solo le ofreció un techo, sino también un ambiente donde su inteligencia y habilidades podían ser valoradas. María, aún sorprendida por el rumbo inesperado de los acontecimientos, vio en esa casa un nuevo comienzo. En ese lugar simple pero lleno de buenas intenciones, María encontró más que un empleo. Encontró una oportunidad para reconstruir su vida y tal vez demostrar que su capacidad iba mucho más allá de cualquier rol impuesto por otros. La vida en la casa de José Germano era un contraste marcado en comparación con la mansión de Marcos. Allí, María encontró un ambiente acogedor, casi familiar, que la hizo sentirse más en casa de lo que jamás había imaginado posible. La simplicidad de la residencia, combinada con la amabilidad de José y su esposa Marta, creó una atmósfera que le devolvió a María un sentido de pertenencia que había perdido. Marta, una mujer de espíritu bondadoso y una sonrisa cálida, recibió a María con los brazos abiertos. Las dos rápidamente se hicieron amigas, compartiendo momentos de conversación en la cocina, mientras preparaban comidas o simplemente tomando un café por la tarde. Marta, con su forma maternal, veía en María a una joven luchadora y determinada. Reconocía el brillo en los ojos de María, una mezcla de ambición y resiliencia, algo que ella misma admiraba profundamente. Durante sus conversaciones, Marta reveló pequeños detalles sobre su vida con José, los altibajos de su camino y cómo los dos se apoyaban mutuamente. María, por su parte, se sentía cómoda compartiendo sus frustraciones, miedos y esperanzas. Esa amistad floreciente se convirtió en un punto de apoyo fundamental para María, que empezaba a recuperar la confianza perdida. Mientras tanto, José observaba a María con creciente interés. A menudo la llamaba para conversar en su oficina, un espacio decorado con libros y fotos que revelaban su pasión por los viajes y la historia. Durante esas conversaciones, María empezó a darse cuenta de que José no era solo un inversor común. Tenía una visión aguda sobre los negocios, una habilidad para leer a las personas y situaciones que María reconocía como esencial para un buen líder. Fue durante una de esas conversaciones que María descubrió la verdadera posición de José. En un momento de relajación, José mencionó su frustración con algunas decisiones recientes de la empresa. Marcos tiene un talento innato para los negocios, pero ha perdido el foco en los últimos años, dijo José mientras observaba una foto antigua de un evento de la empresa. María, sorprendida, preguntó cuánto estaba involucrado José en la organización. Con una sonrisa enigmática, José reveló que en realidad él era el presidente de la empresa, un cargo superior al de Marcos. María se quedó atónita. Había pasado toda la cena tratando de impresionar a José, como si fuera solo un inversor común, sin imaginar que en realidad era el hombre en la cima de la cadena de mando de la empresa de Marcos. José percibió la expresión de sorpresa de María y rió. Prefiero observar las cosas desde otra perspectiva. A veces, el distanciamiento ofrece la claridad que la posición no permite, explicó. Estaba probando a Marcos,
viendo cómo manejaba la presión y las decisiones que necesitaba tomar, y sinceramente me decepcionaron algunas de sus actitudes. José continuó revelando que las decisiones impulsivas de Marcos, su incapacidad para delegar y su tendencia a centralizar el poder estaban empezando a impactar negativamente a la empresa. En los últimos años ha tomado caminos que han puesto en riesgo nuestra estabilidad. Necesitamos a alguien que aporte una nueva visión, alguien que pueda ver el cuadro completo y que tenga el coraje de desafiar el statu quo, dijo José mientras miraba a María con una mirada intensa. María escuchaba atentamente, reconociendo en los problemas de Marcos muchos de los comportamientos que había presenciado durante su tiempo como empleada en la mansión. A lo largo de las semanas, José comenzó a involucrar a María en discusiones más profundas sobre los desafíos de la empresa. Apreciaba su perspicacia, la forma en que lograba identificar problemas y sugerir soluciones prácticas e innovadoras. María, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para aprender más, absorbiendo todo como una esponja. Sabía que esta era una oportunidad única y estaba decidida a demostrar su valor. Entonces, una tarde que parecía como cualquier otra, José le hizo a María una propuesta inesperada. Estaban en la oficina discutiendo estrategias para revitalizar un sector problemático de la empresa cuando José interrumpió la conversación con una declaración que sorprendió a María. María, veo en ti un potencial enorme. Tienes la visión y el coraje que faltan en nuestro liderazgo actual. Quiero que vengas a trabajar conmigo, no como asistente, sino como líder. Quiero que sustituyas a Marcos. María quedó en shock. La propuesta de José era mucho más de lo que podía imaginar. No estaba ofreciendo solo un empleo. Estaba ofreciendo un cargo de liderazgo, una invitación para transformar la empresa y, al mismo tiempo, enfrentar directamente al hombre que la había despedido sin pensarlo dos veces. José explicó que debido a los fallos de Marcos y a la falta de confianza en sus recientes decisiones, planeaba un cambio drástico en la gestión. Marcos será despedido y tú ocuparás su lugar. Es una decisión que puede parecer audaz, pero creo que tienes lo necesario para hacer la diferencia. María, inicialmente sin palabras, sintió un torbellino de emociones. La propuesta era desafiante y sabía que enfrentaría resistencias, especialmente de Marcos y de quienes lo apoyaban. Pero al mismo tiempo, era una oportunidad de oro, una chance de usar todo el conocimiento y las habilidades que había luchado tanto por desarrollar. José, percibiendo su vacilación, dio un paso adelante. Confío en ti, María. Sé que puedes cambiar el rumbo de esta empresa. Tienes mi apoyo y el de Marta, creemos en ti. Tras un largo momento de reflexión, María aceptó el desafío. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Con José y Marta a su lado, María se sintió fortalecida y lista para enfrentar lo que viniera. Esa invitación inesperada no era solo un nuevo empleo, era la oportunidad de reescribir su historia, de mostrar al mundo y a Marcos que era más que una simple empleada doméstica. María se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. El primer día en el nuevo cargo representaba más que solo un desafío profesional. Era una prueba de su resiliencia, de su capacidad para enfrentar prejuicios y demostrar que su trayectoria la hacía tan calificada como cualquier otro ejecutivo en la sala de reuniones. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un conjunto que transmitiera confianza y autoridad, y se preparó para lo que sabía sería un día lleno de miradas y juicios. Al llegar a la sede de la empresa, María se dio cuenta de que los murmullos ya habían comenzado. Algunos empleados la reconocieron de inmediato, mientras que otros solo la observaban con curiosidad y escepticismo.
María estaba consciente de que ser una ex empleada doméstica ahora en una posición de liderazgo no era algo que pasaría desapercibido. En un entorno corporativo dominado por hombres, muchos de los cuales cargaban prejuicios arraigados, sabía que tendría que trabajar el doble para ganar el respeto que otros recibían automáticamente. En la primera reunión con la directiva, María sintió la resistencia en el aire. Las miradas de soslayo y las expresiones de desconfianza dejaban claro que la mayoría allí cuestionaba su capacidad. María, sin embargo, se mantuvo firme. Con voz calmada pero asertiva, comenzó a exponer sus ideas. Habló sobre la necesidad de una reestructuración inmediata, de los fallos que había identificado en los procesos dejados por Marcos y de cómo planeaba revertir los errores cometidos. El plan era claro: reorganizar los equipos, invertir en innovación y enfocarse en la transparencia de las operaciones. Mientras hablaba, algunos de los directores intentaron interrumpirla con preguntas incisivas, pero María estaba preparada. Con una postura que irradiaba confianza, respondió a todas las preguntas con claridad, demostrando un conocimiento profundo sobre los desafíos que la empresa enfrentaba y las oportunidades que veía. Poco a poco, la desconfianza inicial comenzó a dar lugar a un interés genuino. María no estaba allí para jugar, tenía una visión y, lo más importante, tenía un plan concreto para llevar la empresa adelante. En las semanas siguientes, María se sumergió de lleno en el nuevo rol. Pasaba largas horas en la oficina, revisando informes, conversando con los equipos y entendiendo las minucias de cada departamento. Uno de los primeros cambios que implementó fue una política de puertas abiertas, incentivando a los empleados a expresar sus ideas y preocupaciones directamente. Quería crear un ambiente donde todos se sintieran valorados, algo que sabía que faltaba durante la gestión de Marcos. María también invirtió en un programa de mentorías internas, conectando a profesionales experimentados con nuevos talentos, y reestructuró la forma en que los proyectos eran gestionados, enfocándose en la colaboración y la eficiencia. Los cambios comenzaron a dar frutos rápidamente. La productividad de los equipos aumentó y los resultados financieros comenzaron a mejorar, revirtiendo algunas de las pérdidas que Marcos había causado con sus decisiones impulsivas. Mientras tanto, Marcos, ahora alejado de la empresa, intentaba lidiar con las consecuencias de su despido. Estaba en un café cuando, por casualidad, se encontró con un ex colega de trabajo. La conversación pronto se centró en los recientes acontecimientos en la empresa y fue allí donde Marcos descubrió quién había asumido su lugar. Al escuchar el nombre de María, se quedó incrédulo. No podía creer que la mujer a la que había despedido sumariamente ahora ocupaba su silla, tomando las riendas de la empresa. En los días siguientes, Marcos no pudo dejar de pensar en María. Comenzó a seguir las noticias y los resultados de la empresa a distancia, leyendo informes públicos y conversando con antiguos colegas para mantenerse actualizado. Con el tiempo, comenzó a observar los cambios que María implementaba, primero con una mirada crítica, pero pronto con una creciente admiración. No quería admitirlo, pero veía en la nueva gestión de María algo que faltaba en la suya: un sentido de humanidad, respeto por los empleados y un impulso por la innovación que él nunca priorizó. A medida que observaba el progreso desde lejos, Marcos comenzó a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Recordaba las veces en que subestimó a María, las críticas severas y las oportunidades que dejó pasar. Con el ego herido, empezó a ver sus fallos con claridad: la incapacidad de valorar a quienes lo rodeaban, la obsesión por el control y la negativa a aceptar que había otras formas de liderar. Por primera vez, Marcos se preguntó cómo las cosas podrían haber sido diferentes si le hubiera dado una oportunidad a María desde el principio. De vuelta en la empresa, María continuaba enfrentando desafíos.
Muchos aún cuestionaban su autoridad y había quienes, por puro prejuicio, no podían aceptar su ascenso. Pero María, con el apoyo de José, Marta y algunos directores que gradualmente comenzaban a reconocer su valor, seguía firme en su misión. Sabía que el camino sería largo y que tendría que demostrar su valor cada día, pero estaba decidida a no dejar que las dudas de los demás definieran su destino. La nueva líder, que un día había sido solo otra empleada doméstica invisible a los ojos de Marcos, ahora estaba al frente de una de las mayores empresas del sector. María sabía que el camino que la había llevado hasta allí no había sido fácil, pero también sabía que cada obstáculo superado era una prueba de que estaba exactamente donde necesitaba estar. No era solo una sustituta, era una líder con una visión clara y una determinación inquebrantable para transformar la empresa y su propia vida. Marcos Morales estaba sentado en su apartamento modesto, un mundo distante del lujo y el poder que un día había conocido. Las paredes desnudas y sin decoración reflejaban la sensación de vacío que sentía por dentro. Desde su despido, Marcos enfrentaba una espiral descendente, tanto financiera como emocionalmente. Sin el estatus de CEO, las invitaciones a eventos de negocios habían cesado y las llamadas de antiguos colegas se habían vuelto raras. El hombre que antes era visto como una figura de poder, ahora se encontraba solo, luchando por encontrar un propósito. Marcos había invertido gran parte de su fortuna en proyectos arriesgados, confiando en su intuición infalible. Pero ahora, sin el respaldo de una gran empresa y sin el flujo constante de ingresos, las deudas comenzaron a acumularse. Intentaba mantener las apariencias, pero las finanzas estaban en declive y cada mes se volvía más difícil que el anterior. Marcos, que siempre creyó en su capacidad para controlar el destino, empezaba a darse cuenta de que su arrogancia lo había cegado ante las realidades que ahora lo sofocaban. Las dificultades financieras eran solo una parte del problema. La humillación de haber sido reemplazado por María, alguien a quien había despedido sin pensarlo 2 veces, era un peso que Marcos cargaba todos los días. Cada noticia sobre el éxito de ella, cada relato sobre los cambios positivos que María implementaba, Marcos sentía el dolor agudo de su fracaso personal. Sabía que sus acciones habían contribuido a su caída y eso lo corroía por dentro. En medio del caos de su vida, Marcos comenzó a reflexionar sobre su pasado. Recordaba las innumerables veces en que puso sus ambiciones personales por encima de todo, ignorando las necesidades y sentimientos de quienes lo rodeaban. Había creado un ambiente de trabajo tóxico, donde el miedo era la principal herramienta de motivación. Ahora, sin su posición de poder, Marcos finalmente podía ver el impacto negativo de su comportamiento arrogante y controlador. Veía con una claridad dolorosa las oportunidades perdidas y las relaciones destruidas. En un momento de introspección, Marcos decidió que necesitaba hacer las paces con su pasado. Sentía una necesidad creciente de redimirse, de intentar corregir los errores que había cometido. Con María en mente, comenzó a planear una forma de acercarse. La idea de pedir disculpas era algo que nunca había pasado por su cabeza antes, pero ahora parecía una necesidad inevitable. Sabía que María había demostrado ser más fuerte de lo que él jamás imaginó, y eso lo inspiraba a ser alguien mejor, o al menos a intentarlo. Marcos finalmente reunió el valor para buscar a María. Se presentó en la empresa, intentando concertar una reunión, pero la recepción fue fría. María, que ahora ocupaba el cargo de liderazgo con seguridad, escuchó la petición de Marcos a través de su asistente. Ella dudó por un momento, ponderando si debía concederle un espacio para hablar. Sin embargo, recordando las humillaciones pasadas y la arrogancia que Marcos había demostrado tantas veces, María optó por mantenerse firme en su posición.
envió una respuesta educada pero clara. Gracias, pero no veo la necesidad de discutir el pasado. Estoy enfocada en el futuro de la empresa. Para Marcos, la respuesta de María fue un golpe, pero también un llamado a reflexionar aún más sobre sus actitudes. Entendió que no bastaba con pedir disculpas. Necesitaba demostrar que había cambiado. Tenía que encontrar una forma de mostrar que podía contribuir de manera positiva, incluso si no era directamente aceptado de vuelta al círculo que él antes comandaba. La oportunidad surgió en un momento inesperado. La empresa enfrentaba un problema crítico con uno de los principales proveedores, una crisis que amenazaba con retrasar un proyecto importante y perjudicar seriamente la reputación de la empresa. María estaba bajo presión, intentando encontrar una solución rápida y eficaz, pero las opciones eran limitadas. Fue entonces cuando Marcos, siguiendo de lejos las dificultades de la empresa, vio una oportunidad para marcar la diferencia. Marcos aún mantenía contactos valiosos, personas que le debían favores y que sabía que podía convocar en un momento de necesidad. Con lo que quedaba de su prestigio, logró organizar una reunión con el proveedor problemático, usando su conocimiento del sector y su habilidad en negociaciones para mediar un nuevo acuerdo. Consiguió que el proveedor no solo cumpliera con los plazos, sino que también ofreciera condiciones más favorables, algo que María sabía que sería casi imposible sin la intervención de alguien con la experiencia de Marcos. María fue informada de la interferencia de Marcos y al principio dudó sobre sus intenciones. Sabía que aceptar ayuda de alguien que tanto la había perjudicado en el pasado no sería fácil, pero reconociendo el impacto positivo de sus acciones, decidió aceptar el apoyo, viendo allí una señal de que Marcos realmente estaba intentando cambiar. Marcos se encontró con María en un entorno neutral, fuera de los reflectores de la empresa, para discutir lo que había conseguido. Por primera vez en años, mostró un lado vulnerable, sin la máscara de poder y autoridad. Solo quería ayudar, dijo con un tono de sinceridad que María no esperaba. Ella escuchó atentamente, reconociendo en el semblante de Marcos algo nuevo. Un hombre dispuesto a corregir sus errores. Aunque aún era pronto para una reconciliación completa, ese gesto abrió un camino de entendimiento. María reconoció que incluso alguien tan falible como Marcos podía encontrar una forma de contribuir positivamente cuando era guiado por intenciones sinceras. Marcos, por su parte, vio en ese pequeño acto una posibilidad de redención, una oportunidad de reconstruir, aunque fuera poco a poco, una parte de sí mismo que había perdido en su trayectoria de arrogancia. Al final del encuentro, María agradeció por la ayuda, pero dejó claro que el camino de Marcos hacia el verdadero cambio sería largo y dependería de sus propias acciones continuas. Marcos aceptó, sabiendo que no era un pase libre para su regreso a la antigua gloria, sino una oportunidad para finalmente empezar a hacer las cosas de manera correcta. Con el pasar de los meses, María López se consolidó como una líder visionaria en la empresa. Su enfoque centrado en la colaboración, la transparencia y la innovación no solo mejoró los resultados financieros, sino que también transformó la cultura interna. Los empleados que inicialmente dudaron de su capacidad, ahora la veían como una fuente de inspiración. María no era solo una líder competente, era alguien que había enfrentado inmensos obstáculos y había emergido más fuerte, demostrando que la determinación y la empatía podían ser tan poderosas como cualquier estrategia de negocios. María continuó desarrollando una fuerte amistad con Marta, esposa de José Germano, quien se había convertido en una figura central en su vida. Marta, con su sabiduría y experiencia de vida, se convirtió en una especie de mentora para María.
La ayudaba a navegar por los desafíos no solo del mundo corporativo, sino también del equilibrio entre la vida personal y profesional. Juntas, comenzaron a idear e implementar proyectos que iban más allá de los muros de la empresa. Uno de esos proyectos involucraba el apoyo a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Marta y María lanzaron un programa dedicado a ofrecer capacitación profesional, apoyo psicológico y asistencia jurídica para mujeres que necesitaban una nueva oportunidad en la vida. Este proyecto rápidamente ganó tracción, atrayendo la atención de la comunidad local y de otras empresas que comenzaron a colaborar para expandir la iniciativa. Para María, este proyecto era personal. Sabía lo que era empezar desde cero y ahora como líder quería usar su posición para ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Mientras María se convertía en una figura de inspiración tanto dentro como fuera de la empresa, Marcos Morales seguía su camino de autoconocimiento y humildad. La experiencia de perder todo lo que había construido lo forzó a confrontar sus fallos de una manera que nunca había imaginado. Comenzó a participar en sesiones de terapia, algo que antes habría considerado un signo de debilidad, pero que ahora veía como una necesidad para entender sus errores y aprender de ellos. Marcos también se involucró en actividades voluntarias, algo que le ayudaba a reconectarse con la comunidad y a redescubrir el valor de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro diferente, uno en el que pudiera estar orgulloso de ser una mejor persona. La reconexión con el propósito le dio a Marcos una nueva perspectiva de vida y comenzó a encontrar paz en acciones simples como ayudar en refugios y participar en iniciativas comunitarias. El destino, sin embargo, tenía planes de reunir esos caminos que se habían separado de forma tan abrupta. María, siempre abierta a nuevas alianzas para sus proyectos sociales, fue abordada por un grupo que trabajaba con la reintegración de ex-convictos y personas sin hogar al mercado laboral. El grupo sugirió que colaborara con un nuevo miembro del equipo que tenía experiencia en mediar conflictos y lidiar con personas en vulnerabilidad. Para su sorpresa, ese nuevo miembro era Marcos. María, al recibir la noticia, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaban los recuerdos del pasado, de las humillaciones y la arrogancia de Marcos. Por otro, estaba el reconocimiento del esfuerzo que él estaba haciendo por redimirse. Marta, al ver la reacción de María, sugirió que le diera a Marcos una oportunidad de mostrar quién estaba intentando convertirse. Todos cometemos errores, María, pero lo que hacemos después de esos errores es lo que realmente importa, dijo Marta, con la sabiduría de quien ya había vivido mucho. María acordó encontrarse con Marcos. El encuentro se programó en un entorno neutral, sin la formalidad de las oficinas corporativas. Cuando finalmente se vieron, hubo un momento de silencio, una pausa que cargaba todo el peso del pasado entre ellos. Marcos fue el primero en hablar. María, no puedo cambiar lo que hice ni las palabras que dije, pero estoy intentando ser alguien mejor, alguien que realmente hace la diferencia. Sé que no merezco el perdón, pero estoy aquí para pedir una segunda oportunidad, no como CEO, sino como ser humano. María vio sinceridad en las palabras de Marcos, y por primera vez notó que el hombre delante de ella no era el mismo que había conocido. Había algo más suave, más real en su postura. No se trata del perdón, Marcos, respondió María. Se trata de lo que hacemos de aquí en adelante. Si realmente quieres ayudar, estoy dispuesta a trabajar contigo, pero necesitamos estar en la misma página, con el mismo propósito. A partir de ese momento, comenzó a formarse una nueva alianza. Marcos empezó a trabajar al lado de María y Marta en los proyectos sociales,
usando su experiencia y contactos para expandir las iniciativas. Se involucró profundamente en el programa de apoyo a mujeres en vulnerabilidad, usando sus habilidades de negociación para garantizar recursos y apoyo de otras empresas. El trabajo le trajo una sensación de realización que nunca había experimentado en su vida como ejecutivo. María, Marta y Marcos se convirtieron en un equipo inesperado pero eficaz. Juntos crearon una red de apoyo que impactó cientos de vidas, demostrando que, a pesar de las diferencias y el pasado, era posible empezar de nuevo y construir algo positivo. María continuó siendo una líder fuerte e inspiradora, pero ahora con un equipo que compartía su visión de un mundo más justo e igualitario. Al final, lo que comenzó como una historia de poder, arrogancia y caída, se transformó en una narrativa de redención, perdón y nuevos comienzos. Marcos encontró paz en su trabajo social, algo que nunca había experimentado en su carrera de éxito, y María se consolidó como una de las líderes más respetadas, no solo por su competencia, sino por su capacidad de perdonar y sacar lo mejor de las personas a su alrededor. María, Marta y Marcos mostraron que todos, independientemente de los errores cometidos, tienen la oportunidad de empezar de nuevo, siempre que estén dispuestos a aprender del pasado y trabajar por un futuro mejor. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.